Tengan todos buenas tardes, queridos hermanos. Para mí una bendición poder llegar hasta la intimidad de sus hogares, saludarles y enviarles un cordial y un afectuoso saludo a todos los hermanos y hermanas y a todos, en fin, a todos los hermanos que en esta tarde nos sintonizan. Vaya este saludo a todos los hermanos de Querigma Central, en la ciudad de San Salvador, también a todos nuestros hermanos en los diferentes departamentos y municipios de nuestro país. Y también quiero saludar a todos los hermanitos que están fuera de nuestro país, que están siempre pendientes de nuestra frecuencia. Quiero saludarles también a todos ustedes, todos los hermanos que están en España, en Italia, todos los hermanos que se encuentran en los diferentes estados, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Honduras y en otros lugares que nos han saludado también. Pues desde aquí les enviamos un cordial saludo a todos, que Dios me los bendiga en esta linda tarde. Vamos a reflexionar en esta preciosa tarde la palabra del Señor y vamos a permitir de esa manera que el Señor nos hable a nuestro corazón, puesto que nuestro corazón también está sediento de su palabra, así como la tierra espera esa agua, esa lluvia para poder producir y germinar frutos. Igualmente nuestra alma, como tierra seca, está sedienta de la palabra del Señor. Hoy más que nunca tenemos que buscar pues refrescar nuestra alma con esa agua viva del Espíritu Santo, que ya pronto estaremos en la fiesta de Pentecostés. Creo que el día domingo tendremos una asamblea especial de Pentecostés, donde vamos a estar precisamente hablando de esa venida del Espíritu Santo, que llena esa agua viva en nuestros corazones, nuestras almas, con la presencia del Señor. Precisamente ahora quiero reflexionar el Evangelio según San Mateo. Quiero que busquemos en el capítulo 11 una muy conocida cita, la cual creo que todos la hemos leído, la hemos reflexionado, hemos escuchado de alguna manera este mensaje, pero que la palabra de Dios es como agua de río, decimos, que siempre es nueva, que siempre es diferente, que siempre alimenta y nutre nuestra alma. Vamos a leer entonces en el Evangelio capítulo 11 de San Mateo, Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 28. Vamos a leer capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, versículo 28. Entonces dice así la palabra del Señor. Vengan a mí todos los que están cansados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Vuelvo a leer. Vengan a mí todos los que están cansados y sobrecargados, y yo les daré descanso, dice el Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo lo que el Señor, pues, en esta tarde nos dice. Vengan a mí, dice el Señor. Y le decimos al Señor en esta tarde, como le dijo el apóstol San Pedro, ¿a quién más iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? ¿Quién más va a llenar nuestra alma, nuestro corazón? ¿Quién más va a saciar nuestra vida de felicidad, de paz en estos momentos turbulentos, en estos momentos de ansiedad, en estos momentos de angustia? ¿Quién más va a llenar nuestro corazón sediento de la palabra viva, sino nuestro Señor? Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, vengan a mí, dice el Señor. ¿Quiénes? Todos los que están cansados. Todos los que están cansados, vamos al Señor. ¿Y quién no está cansado en este momento? Voy a decirlo de esta manera. ¿Quién no está cansado a
altura del partido, donde todos tenemos ya confinados, encerrados más de 2 meses, 65 días o un poco más de estar confinados en nuestros hogares. Ya estamos cansados probablemente de estar escuchando tantas noticias. Cualquiera puede decir, ¿cansado de qué? De descansar. No, no me refiero al cansancio, a la fatiga física, pero sobre todo me estoy refiriendo al cansancio espiritual, al cansancio emocional que toda esta situación del COVID-19, de la pandemia, está dejando y está haciendo ya sus efectos, está haciendo sus estragos muy notorios, muy difíciles en nuestras sociedades, en todo el mundo en general, no solo en la parte de la salud, no solo en la parte física, pero también en la parte emocional, también en la parte espiritual. Creo que a estas alturas del partido, como les decía, a esta hora del día, pues ya hay fatiga, hay cansancio, ya hay una sobrecarga espiritual, sobre todo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ya muchos están probablemente ya sin fuerzas, y eso precisamente es el cansancio. El cansancio es el resultado de una fatiga, de una pérdida de energía. Eso produce cansancio, ¿verdad? De esa pérdida, esa falta de fuerzas. A esa falta de fuerzas se le llama cansancio. A lo mejor en esta tarde muchos se sienten cansados, es decir, que les hace falta fuerzas para seguir. Ya sienten que no tienen fuerza, que la carga, el cansancio en nosotros es mucho. El peso emocional, espiritual, es demasiado para muchos. Estar oyendo todos los días esas noticias desastrosas, esas noticias angustiosas, difíciles, claro que producen en nosotros cansancio, porque roba nuestra energía, roba nuestras fuerzas emocionales, espirituales en cada uno de nosotros, ¿verdad? Estamos ya cansados de la rutina, a lo mejor cansados de luchar contra el pecado, contra la tentación, cansados de estar batallando con las adicciones probablemente, cansados de estar lidiando con esa mala información y con esa cantidad de pensamientos negativos, de pensamientos pesimistas que se vienen a nuestra mente y que roban y que se chupan las energías espirituales y las fuerzas espirituales en cada uno de nosotros, de estar escuchando tantas malas noticias, de tantos contagiados, de tantos muertos, de la pérdida de trabajo, la economía quebrada y un futuro incierto, inseguro. Claro que todo eso deja nuestras almas cargadas, pero cargadas de emociones negativas, cargadas de sentimientos negativos, cargados, sí es cierto, pero de cosas apesumbrosas en nuestra alma, de angustia, de tristeza, de desilusión, cansados entonces de tanto estrés, de tanta rutina, de esperar. Cuando el tiempo de la prueba se prolonga, cuando la tormenta que debió de durar algún tiempo se alarga, eso produce en nosotros estrés, eso produce cansancio. Cuando la espera se hace muy larga, cuando nos dicen, voy a hacer un mandado, vengo en media hora, ya pasaron 2 horas, ya nos sentimos agobiados, desesperados, cuando la espera se hace muy prolongada, muy larga, entonces comenzamos a desesperarnos, a estresarnos, y a lo mejor eso ha provocado en nosotros ese cansancio, como digo, espiritual, ese cansancio, como estoy mencionando,
de una manera espiritual, tal vez no cansancio físico, no me estoy refiriendo a eso, porque hoy más que nunca hemos tenido tiempo para descansar físicamente, aunque cuando hay fatiga emocional, espiritual, también afecta el sueño, por supuesto que sí, el insomnio puede estar haciendo estragos en nosotros porque precisamente estamos cargados de tantas emociones negativas, de tantas malas noticias. Está saturada nuestra mente, nuestro corazón de angustia, de tristeza, de preocupación, y no es para menos, pues estamos viviendo una de las pruebas, de las tormentas, voy a decir, más difíciles que la humanidad entera pues le ha tocado vivir. Pero aún así, hermanos, en medio de todo esto, qué confortante, qué alivio, qué mejoría es escuchar a nuestro Señor Jesucristo decirnos: todos los que están cansados, vengan a mí, porque yo les voy a dar descanso para su alma, descanso para su corazón, descanso para nosotros. Por eso, todos los que nos sentimos ya aburridos, cansados, desesperados, decepcionados, angustiados, qué lindo es saber, qué bueno, qué buenas noticias escuchar en esta tarde, que el Señor nos invita a venir a Él, que el Señor nos invita. Qué maravilloso es tener dónde ir a descansar. Qué maravilloso, qué lindo, qué precioso se vuelve, se me hace tener un lugar, o más que un lugar, una persona donde ir a descansar, donde ir a reposar, donde ir a poner todas nuestras penas, nuestras angustias, nuestros temores. Pongámonos a los pies de Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos pueden venir a los pies de Cristo en esta tarde? Amén. Vengamos a los pies de Cristo. Tú que te sientes defraudado, tú que te sientes angustiado, tú que te sientes desesperado, no sabes qué hacer, qué decir, dónde ir. Ven a los pies de Cristo. Vengamos a la presencia del Señor a empaparnos de su amor, de su misericordia, de su presencia. Vengamos, hermanos, a los pies de Cristo, a la presencia del Señor, a recargar baterías, a recargar baterías. Si alguien se siente, y yo creo que todos en general nos sentimos con las pilas bajas, como decimos, ¿verdad? Que ya estamos funcionando a la baja potencia porque nos sentimos con las pilas ya descargadas, hermanos. Vengamos ahora a conectarnos a la fuente de poder, a la fuente de misericordia, a la fuente del amor, que es nuestro Padre Celestial, que es nuestro Dios. Vengamos a conectarnos al Señor. Conectémonos a esa fuente de poder para que nos llene de poder, para que nos llene de gozo, para que nos llene de alegría en esta preciosa tarde, para continuar nuestra vida. Ya que la vida, el mismo estrés, la misma sobrecarga que toda esta pandemia y que toda esta situación está presionando, hermanos, como un peso sobre nosotros, a lo mejor nos está resquebrajando y nosotros quizás ya no aguantamos con tanto peso, ya no aguantamos con tanto encierro, ya no aguantamos con tanta zozobra y con tanta incertidumbre. Pero ahora podemos venir, hermanos, a la fuente de poder, a la fuente de energía, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor. Por eso dice el Señor en su palabra: vengan a mí, porque yo les voy a dar descanso, dice el Señor. Hoy quiero que pongamos cuidado al cansancio, porque, hermanos, el cansancio puede ser peligroso si no lo sabemos manejar, si no lo sabemos considerar, si no lo sabemos trabajar. El cansancio, hermanos,
se puede volver un arma poderosa del diablo contra nosotros. El cansancio nos puede hacer perder la victoria. El cansancio nos puede hacer perder la victoria que Cristo ya nos ha asegurado. Pero ese cansancio puede usar el enemigo en contra de nosotros. Porque cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos agobiados, cuando bajamos los brazos, hermanos, perdemos la batalla. Y eso solo me hace recordar a Moisés, allá en el desierto, cuando Moisés, dice la palabra de Dios, bajaba los brazos, el pueblo perdía la batalla. Pero cuando Moisés mantenía sus manos en alto, dice la palabra de Dios, el pueblo abajo de la montaña ganaba la batalla. Y era un estir y encoge. Moisés pasó todo el día bajo el sol con las manos en alto, con las manos levantadas. Y mientras tanto el pueblo, hermanos, ganaba la batalla contra el enemigo. Iba ganando, iba avanzando, iba avanzando, iba avanzando. Pero cuando Moisés, al final de la tarde, casi cayendo la noche, ya no aguantaba, estaba cansado, ya no tenía más fuerzas, le faltaba la energía. Entonces, dice la palabra, comenzó a bajar los brazos. Y es cuando el pueblo comenzó a perder la batalla. Dice la palabra de Dios que dos de sus discípulos llegaron a ayudarle, dos servidores, uno en cada mano, se pusieron a levantar las manos de Moisés y entonces el pueblo siguió ganando la batalla. Igual nosotros, el cansancio puede hacernos perder la batalla, hermanos. Por eso en esta tarde sacudámonos del cansancio. Si el cansancio está tocando la puerta, hermanos, cerremos la puerta al cansancio. No dejemos que el cansancio entre a nuestros corazones. Porque si dejamos que el cansancio entre a nuestros corazones, seguramente perderemos la batalla. Seguramente no ganaremos la victoria. Por eso, qué importante se me hace a mí en esta tarde poder lidiar con este cansancio. Y qué mejor manera para lidiar con el cansancio que venir a los pies de Cristo, que venir a la presencia del Señor para fortalecernos en Dios, para hallar en el Señor esa fuerza que necesitamos para no rendirnos. Yo le quiero decir en esta tarde, hermano, no se rinda, no se rinda, no tire la toalla, no reniegue, no maldiga, mantenga la calma, tenga paciencia. Ya falta poco para ganar esta batalla y lograr la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No se rinda, hermano, no se rinda. Sigamos luchando, sigamos levantando las manos aunque estemos cansados, porque el Señor nos dará nuevas fuerzas en Él. Así como David, el profeta Samuel había ungido a David para que fuera el próximo rey de Israel. Pero en turno estaba el rey Saúl. Y entonces David vio larga la espera para ser el nuevo rey de Israel. Pasaron largos 13 años para que el rey David pudiera, hermanos, sentarse en el trono. Mientras esos 13 años pasaron, bien sabemos la vida de David, le tocó batallar en las filas del ejército del rey Saúl. Pues en una ocasión, un poquito antes de ser rey, resulta que David y su ejército estaban peleando la batalla allá en la frontera cuando vinieron los enemigos y sitiaron la ciudad de David y saquearon todo lo que había en la ciudad, todas las cosas de valor, el ganado, incluso su familia, las mujeres y los niños fueron raptados por los enemigos y luego quemaron la ciudad. Dice la palabra de Dios que cuando David y el ejército regresó a la ciudad y vieron aquellas casas humeando
y vieron, hermanos, todo destruido, quemado, sin sus familias, sin sus esposas, sin sus hijos. David y el ejército, 600 hombres del ejército, pensaron lo peor. Creyeron que los enemigos habían raptado y matado a sus familias. Creyeron que ya todo se había acabado. Pero dice la palabra del Señor que David confió en Dios. Mientras todos rompieron en llanto fuerte, dice la palabra, y no era para menos, hermanos, lo habían perdido casi todo, dice la Biblia. Dijeron a llorar y a echarle la culpa a David y a echarle la culpa a Dios. David, hermanos, dice la palabra, literalmente se fortaleció en Dios, halló fuerzas en el Señor. Y mientras todos estaban decepcionados, tirados al suelo, llorando, hermanos, sin esperanza, sin fe, sin ilusión, David se levantó, tomó fuerzas en el Señor, oró a Dios y le pidió al Señor nuevas fuerzas para ir detrás del enemigo. Y con algunos de su ejército le dieron alcance, lograron alcanzarlos, lograron recuperar a sus mujeres, a sus hijos y todo lo que el enemigo les había robado, porque Dios estaba con David y Dios estaba ayudando a David. David no dejó que la decepción y el cansancio ganaran la batalla. David supo mantenerse fiel y firme en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Ese es el llamado del Señor. No nos rindamos, hermanos. Sigamos confiando en el Señor. Sigamos alabando a nuestro Dios. Sigamos, hermanos, con buen ánimo, adorando al Señor, así como hizo David. Casi pierde el reinado David. Si David se hubiera quedado derrotado ahí llorando y lamentando toda su desgracia, hermanos, seguramente no hubiera sido el siguiente rey de Israel, porque 3 días después de ese acontecimiento murió el rey Saúl y entonces nombraron al rey David, y David reinó con el favor de Dios, como nosotros ya lo sabemos, y el Señor siempre le dio la victoria a David, porque David sabía confiar en el Señor. Aún en medio de la decepción, aún en medio del cansancio, del agotamiento, de la tristeza, del estrés, David sabía reponerse. ¿De qué manera? Recobrando fuerzas en Dios, reponiendo nuevas energías en la presencia del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer en esta tarde. Por eso dijo el Señor: vengan a mí los que están cansados. ¿Por qué dijo el Señor: vengan a mí los que están cansados? Porque el Señor sabía que nos íbamos a cansar. Porque caminar, hermanos, cansa. Pero cuando venimos a la presencia del Señor, el Señor nos da nuevas fuerzas para continuar, para seguir, hermanos. Tenemos que deshacernos de esos pensamientos negativos que nos dicen: nunca lo lograrás, nunca podrás, nunca saldremos, nunca lo lograrás. Tenemos que sacudirnos de esos pensamientos negativos, derrotistas, pesimistas, que nos dicen: no vamos a salir de esto, a lo mejor te vas a contagiar y quizás vos te vas a morir también. No, hermanos, no debemos de pensar de esa manera, porque los que confiamos en el Señor, dice la Biblia, dicen los salmos, no seremos defraudados. Dios está con nosotros, Él pelea nuestras batallas. Hoy es cuando mejor debemos, hermanos, de pensar. Hoy es cuando debemos de cuidar los pensamientos, saberlos escoger, saberlos canalizar y no dejarnos, hermanos, llenar de esos pensamientos negativos que lo único que hacen, hermanos, es traer más cansancio, más estrés, más tristeza, más preocupación a nuestra vida. Tenemos, como dice la palabra del Señor, que abrazar el escudo de la fe. Así nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo
5, tenemos que abrazar el escudo de la fe, hermanos, una de las armas poderosas en Dios, porque acuérdense que nuestra batalla, la batalla que estamos librando, hermanos, no es contra la sangre, hermanos, no es contra personas, sino contra espíritus. Por eso necesitamos las armas espirituales. ¿Y qué mejor arma espiritual que la palabra de Dios, que la espada y el escudo de la fe, que detiene todos esos malos pensamientos? Tenemos que llenarnos del escudo de la fe para que podamos pensar correctamente, pensar de acuerdo, alinear nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? Sino la garantía, la certeza, la seguridad de las cosas que no vemos, las cosas que no tenemos, pero que sabemos que por la fe lo conquistaremos, lo alcanzaremos, lo lograremos. Sabemos que por la fe saldremos adelante de esta pandemia. Sabemos que por la fe habrá pan en nuestra mesa, aunque el mundo nos esté diciendo lo contrario, aunque la información y los demás nos estén diciendo lo opuesto, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso que gana todas las batallas. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Amén, hermanos. Tenemos que confiar en Dios. Ese es el momento para abrazar el escudo de la fe y confiar en las promesas maravillosas de nuestro Dios, así como David. Por eso David logró asegurar el trono, porque Dios se lo había prometido. 3 días después de esa prueba, David alcanza la victoria y llega al trono, porque ese era el plan, porque esa era la voluntad de Dios. Como Dios tiene planes maravillosos para ti, hermano, confía, esto no es el fin. Ya pronto saldremos de esto y veremos los sueños de Dios en nuestra vida nuevamente restaurados, cumplidos, porque Dios es un Dios que cumple lo que promete. Por eso, hermanos, qué lindo es reponer nuestras energías, reponer nuestras fuerzas, recargarnos en Dios. Vengan a mí, dijo el Señor, porque yo los haré descansar. Claro, Él sabía que nos íbamos a cansar. Él sabía de esta pandemia. Él sabía de tantas pruebas. Él sabía de tantas dificultades. Él sabía de tanta oposición. Él sabía de tantas dificultades. Por eso dijo, vengan a mí, yo los haré descansar. Vengamos a la fuente de vida, a la fuente de poder, a la fuente de energía, a la fuente de gozo y alegría, que es nuestro Dios. Que el Espíritu Santo, hoy que estamos a las puertas de celebrar la fiesta de Pentecostés, sacie nuestro corazón de su presencia, porque solamente Él puede llenarnos de gozo. Solamente el Espíritu Santo puede llenarnos de ánimo, de fe, de esperanza, de alegría, de paz, de amor. Que el Señor en esta tarde llene y sacie todos los vacíos de nuestro corazón y ponga nuestra alma cansada, a nuestra alma inquieta, paz, seguridad, tranquilidad, porque Dios sabe hacer caminos donde no los hay. Dios está trabajando por todos nosotros, aunque no lo vemos. Dios trabaja detrás del telón, hermanos, y aunque no lo estamos viendo, porque no necesitamos verlo, porque creemos, sabemos que Dios está obrando, sabemos que el Señor nos sacará adelante de esto, y Él está haciendo, Él está trabajando por nosotros. Vamos ahora a descansar en el Señor en la oración. Oremos un momento y descansemos en Dios. Recojámonos un momento en esta tarde y encomendémonos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchos de nosotros a lo mejor en esta tarde estamos cansados de estar encerrados, de estar confinados,
Estamos cansados de tantas malas noticias. Estamos cansados de tanto estrés, de tanto angustia y problemas y dificultades, de tantas malas noticias. Algunos ya estamos cansados de esta situación. Pero ahora, hermanos, podemos recobrar nuevas fuerzas en Dios. Porque todo este estrés nos ha debilitado, nos ha fatigado, nos ha absorbido toda nuestra energía, todas nuestras fuerzas, todo nuestro entusiasmo, todo nuestro gozo. Pero ahora podemos venir a la presencia del Señor, adorarlo, alabarlo. Mientras tú lo alabas, mientras tú lo adoras, hermanos, el Señor te da nuevas fuerzas como se las dio al rey David en aquella ocasión. David, cuando estaba al punto, al borde del fracaso, de la desgracia, de la derrota, clamó al Señor, dice la Biblia, y literalmente se fortaleció en Dios. Clamó al Señor, oró a su Dios, al Dios de lo imposible, como nosotros ahora en esta tarde tenemos que orar con fe a nuestro Dios y poner toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en las manos de Dios. Pongamos toda nuestra desilusión, nuestro estrés, nuestro cansancio, nuestra tristeza en las manos del Señor. Adoremos a nuestro Dios, porque mientras nosotros oramos con fe, mientras nosotros alabamos a Dios, Él obra cosas grandes, preciosas en nuestra vida. Así es nuestro Dios de bueno, así es nuestro Dios de misericordia. No pueden ver, tú, Señor, alargues tu mano poderosa, nos cubra, nos proteja, nos guarde, nos bendiga, Señor. En esta tarde venimos a ti, Señor. ¿A dónde más iremos, Señor? ¿Quién más puede darnos palabras de vida eterna? ¿Quién más puede dar reposo a nuestra alma? ¿Quién más puede dar sosiego a nuestra alma inquieta? Solo tú nos consuelas, Señor. Solo tú eres nuestro Rey, nuestro Dios. Solo tú, Señor, nos sabes bendecir y nos sabes sostener en medio de la prueba y en medio del desierto. Por eso te amamos y por eso confiamos en ti, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando, Señor, porque tú trabajas para los que confían en ti, Señor. Gracias, Señor. Llega, Señor, hasta esa persona que se encuentra deprimida, que se encuentra triste, que se encuentra angustiada, que no sabe qué hacer, que no tiene pan, que no tiene comida, que no tiene trabajo, que no tiene fuente de ingreso. Llega, Señor, supliendo de las formas que solo tú, Señor, sabes sorprendernos. Bendice a aquel que está enfermo, Señor, aquella persona que está cansada de la vida, cansada, Señor, de luchar, cansada de esperar, que está cansado, Señor, de no ver resultados, que está cansado de las adicciones, del pecado, de las acechanzas del enemigo, cansado de luchar. En esta noche, Señor, dale nuevas fuerzas en ti, Señor, porque solamente tú eres la fuente de poder, la fuente de gozo, de paz para nuestras almas, Señor. Gracias, Señor. Confiamos en ti, Señor. Sabemos que tú nos darás la victoria. Por eso levantamos nuestras manos a ti, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú estás en control, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Tienes el control de este virus, de esta pandemia. Tienes el control de nuestras finanzas, el control de nuestro trabajo, el control, Señor, de nuestras enfermedades.
Tú tienes el control de nuestra familia, de nuestras vidas, porque en ti confiamos, Señor, plenamente. Confiamos en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta noche. Tú eres digno de ser alabado, Señor. Los que confiamos en ti no seremos defraudados. Por eso, Señor, te alabamos, te amamos, te bendecimos en esta preciosa noche, Señor. Llega a nuestros corazones y dale un refrigerio a nuestras almas. Danos a todos, Señor, nuevas fuerzas en ti para continuar el camino, Señor. Que este alimento espiritual, Señor, nos dé fuerzas para seguir esperando, para seguir librando la buena batalla de la fe, Señor. Gracias, Señor. Gracias por las nuevas fuerzas que tú nos das. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo, plenitud de amor, plenitud de paz, de fe y esperanza, Señor. Gracias, Jesús. Confiamos en tus promesas y en tus promesas quedamos esperando, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos por el descanso que das a nuestra alma, por el alivio que sentimos en nuestro corazón, Señor. Nos sentimos aliviados, nos sentimos descansados. Respira esa presencia de Dios ahí en tu casa, ahí en tu corazón. Gracias, Señor. Siente cómo el Señor te quita esa carga. Siente cómo el Señor te da alivio, te da descanso, te da nuevas fuerzas. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y todos decimos amén. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Seguimos en oración. Nos vemos en la próxima. Bendiciones a todos.